Muy buenos días. Muchas gracias por continuar con nosotros en el estudio de la Escuela Sabática. Quiero recordarle que durante todo este trimestre que hemos estado estudiando, hemos estado leyendo estas lecciones muy importantes que llevan por título Peregrinando por el Desierto en la segunda parte. Y estamos en una nueva semana, comenzamos un nuevo estudio y el estudio para esta semana lleva por título Victoria sobre Sehón y Og. Estas lecciones son muy interesantes de lo que viene aconteciendo con el pueblo de Israel mientras avanzan en su conquista. Y como ya nosotros tenemos aquí establecido que vamos a aprender nuestro texto de memoria pues cada semana, pues quiero invitarle a que vayamos a la palabra de Dios para que leamos el texto que se encuentra para esta semana, el cual está en el libro de Salmos, capítulo 37. Y ahí vamos a leer el verso número 5, el cual nos dice así: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Muy bien, con este texto en nuestra mente, quiero invitarle a que vayamos a Dios en oración. Aquí me voy a arrodillar, si usted puede arrodillarse en casa también, así hágalo. Oremos. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. En esta hora estamos muy agradecidos porque nos permite la vida, la salud. Queremos agradecer también porque nos permite encontrar a través de este medio para poder estudiar su palabra. Queremos pedir sus buenos ángeles. También pedimos que su buen espíritu pueda ayudarnos a entender todas las cosas y que según su voluntad podamos ser instruidos en su palabra. Guárdenos aquí, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con esa lección. Quiero que vayamos al resumen de lo que hemos de estar hablando durante toda esta semana, el cual se encuentra en el libro de Patriarcas y Profetas, página 465, y nos dice así: la fe serena de su jefe inspiraba al pueblo a tener confianza en Dios. Lo entregaron todo a su brazo omnipotente y él no les faltó. Ni los poderosos gigantes, ni las ciudades amuralladas, ni tampoco los ejércitos armados y las fortalezas escarpadas podían subsistir ante el capitán de las huestes de Jehová. Muy bien, esto es después de que el pueblo había manifestado cierta incredulidad. Ahora vemos cómo había cambiado, esta situación había cambiado y nadie podía parar frente a el pueblo de Israel. Muy bien, porque Dios los estaba guiando y porque Dios estaba llevando adelante a este pueblo. Pero vamos a nuestra lección para el día de hoy. Quiero que me acompañe a nuestro primer apartado que lleva por título Israel amenazado de destrucción. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿qué instrucciones recibieron los israelitas con respecto a los moabitas y los amonitas? Entonces tenemos moabitas y amonitas, dos pueblos. ¿Cuál fue la instrucción que Dios les dio en relación a estos dos pueblos? Vamos a investigar esto en la palabra de Dios. Quiero que usted me acompañe a que vayamos allá. Y ahí vamos a leer en el libro de Deuteronomio, capítulo 2. Y ahí vamos a leer el verso 9 y después vamos a leer el verso 19. Acompáñenme en la lectura. Y el Eterno me dijo: no provoques a los moabitas ni te empeñes en guerra con ellos, que no te daré posesión de su tierra, porque Ar la di en herencia a los descendientes de Lot. Te acercarás a los amonitas, no los provoques ni los ataques, que no te daré posesión de la tierra de Amón. La di en herencia a los hijos de Lot. Estas dos naciones eran los descendientes de Lot y Dios les había preservado y les había dado esa posesión de tierra, y la instrucción que le fue dada a Israel es que no se acerque tanto a los moabitas y a los amonitas, tanto como para confrontarse, para entrar en batalla, para desposeerlos, para quitarles sus tierras. No debían hacer esto porque les había dado esa tierra a los hijos o a los descendientes de Lot. Así que ellos no debían entrar en conflicto con estos dos pueblos. Muy bien. Pues bien, vamos entonces a nuestra siguiente pregunta, la cual nos dice así: cuando Israel llegó a la tierra de los amorreos, ¿qué mensaje envió Moisés a Sehón, su rey, y cuál fue su respuesta? Esto es, llegó a la tierra de los amorreos, allí había un rey de nombre Sehón, y ahí entonces envió
cierta comitiva a hablar con el rey, pero ¿cuál fue la respuesta de este rey? ¿Cómo reaccionó este rey ante la llegada de los israelitas en aquellas regiones? Pues vamos a ir una vez más a la palabra de Dios y vamos a leer allí lo que nos dice en el libro de Deuteronomio, capítulo 2. Ahí vamos a leer el verso 26 hasta el verso 30, y nos dice así: desde el desierto de Cademot envié mensajeros a Sehón, rey de Hesbón, con estas palabras de paz: déjame pasar por tu tierra, iré por el camino sin apartarme ni a la derecha ni a la izquierda. Te pagaremos con dinero los alimentos que comamos y el agua que bebamos. Déjame tan solo pasar a pie, como lo hicieron los hijos de Esaú, que habitan en Seir, y los moabitas que habitan en Ar, hasta que pase el Jordán, a la tierra que nos da el Eterno nuestro Dios. Pero Sehón, rey de Hesbón, no quiso dejarnos pasar por su territorio. El Señor vuestro Dios había obstinado su corazón para entregarlo en vuestras manos. Así que vemos aquí este asunto muy importante en la palabra de Dios. Se envían mensajeros, se envía una comitiva, embajadores, a que hablen con este rey Sehón, y él dijo: no los voy a dejar pasar, no los quiso dejar pasar. Muy bien, y la palabra de Dios nos dice que fue por causa de que su corazón se endureció para que fueran entregados en manos de los israelitas. Pero eso no es todo. Hay más todavía. Quiero que me acompañe a leer el siguiente párrafo en la palabra de Dios, el cual se encuentra en el libro de Números, capítulo 21, y ahí vamos a leer el verso 21 al verso 23. Mira lo que nos dice allí. De ahí Israel envió embajadores a Sehón, rey de los amorreos, a decirle: déjame pasar por tu territorio. No iremos por los sembrados ni por las viñas, no beberemos el agua de los pozos. Por el camino real iremos hasta pasar tu territorio. Pero Sehón no dejó pasar a Israel por su territorio. Antes juntó a todo su ejército y salió contra Israel en el desierto. Vino a Jahaza y peleó contra Israel. Así que nos damos cuenta que Israel estaba pidiendo pasar apenas. Él quería que lo dejaran pasar por el territorio. No iban a comer nada, no iban a tomar el agua, no iban a hacer nada. Simplemente querían pasar por el medio del territorio. Y este rey Sehón no los deja pasar. Muy bien. Parecía que es muy simple, pero vamos a ir un poquito más allá y vamos a ahondar en la pluma inspirada para que nos dé una vislumbre más de qué es lo que aconteció. Leamos en este material, que es Patriarcas y Profetas, página 461 y página 462. Nos dice así: la contestación de Sehón fue una negativa terminante, y todos los ejércitos de los amorreos fueron convocados para oponerse al paso de los invasores. Este ejército formidable aterrorizó a los israelitas, que distaban mucho de estar preparados para sostener un encuentro con fuerzas bien pertrechadas y disciplinadas. Los enemigos le aventajaban ciertamente en habilidad guerrera, y a juzgar por las apariencias humanas, pronto acabarían con él. Así que cuando se enteraron que venía Israel, los reyes amorreos fueron allá y convocaron el ejército, y el ejército era en número mucho mayor que Israel, en preparación mucho mejor preparado, en experiencia de guerra mucho mejor. Así que Israel se encontraba en una desventaja muy fuerte. Muy bien, pero nuestro párrafo no concluye allí. Hay un párrafo más que queremos leer todavía. Quiero que me acompañe a leer la siguiente parte. Mire cómo nos dice: pero Moisés mantuvo fija la mirada en la columna de nube y alentó al pueblo con el pensamiento de que la señal de la presencia de Dios estaba aún con ellos, al mismo tiempo que les mandó que hicieran todos los esfuerzos humanos posibles a fin de prepararse para la guerra. Sus enemigos estaban ansiosos de librar la batalla, en la seguridad de que raerían de la tierra a los israelitas mal preparados. Así que Israel estaba amenazado en este momento de ser destruido totalmente, porque había un ejército poderoso, con experiencia y con mejor armamento que el mismo pueblo de Israel, y ellos querían destruirlo completamente. Pero
veremos qué pasa más adelante en nuestros siguientes estudios. Por hoy, hasta aquí vamos a llegar, pero vamos a continuar. Quiero invitarle a que vayamos a Dios en oración. Oremos. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. Estamos muy agradecidos porque nos permite leer su palabra. Hemos visto la forma en cómo Dios se manifiesta en el pasado y creemos por fe también que así como se manifestó con el pueblo de Israel, también lo hará en estos tiempos. Pedimos que nos dé su buen espíritu para comprender las cosas y cómo este pueblo que era pequeño y fue amenazado de ser destruido, tendrá que ejercer fe para que Dios pueda manifestarse en favor de ellos. Guárdenos en esta hora, ayúdenos en todo, permita que podamos aprender las lecciones importantes para nuestra vida también. En el nombre de Jesús. Amén. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerde que le esperamos el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.